Porque no es educada, decimos ella, ahí. pues, ella no tiene la educación, y la Alcira quedó en quinto, y el Camón quedó en segundo, y el Germán sí quedó en octavo. Y por eso ella no se comprende, porque ella no acabó su estudio. Bueno, y hablando de esto, ¿y cómo fue su ingreso a la escuela? Yo ingresé de 8 años. De 8 años. Pero, ¿cómo ingresó? ¿Cómo fue su ingreso? O sea, ¿qué día, qué año, en qué mes? Mes de diciembre, a ver, pero en el año 70, puedo decir. Y durante su ingreso, ¿usted cómo conoció a sus amigos? ¿Con quién tanto estudiaba? ¿Así familiares? Yo estudié con todos, mis primitas, mis hermanitas, mis hermanos. Y, y cómo era su relación con ellos, cómo se la pasaba, en qué jugaban. Nosotros jugábamos a las escondidas, a muñecas, en el río haciendo cocinadas. ¿Y cómo fue su estancia en la escuela? Es decir, ¿cómo era el lugar? ¿Cómo eran los salones? El salón era un solo salón para 60 niños. ¿Y qué les decían los profesores durante esos espacios? O sea, era muy estrecho con sus compañeros, se peleaban, tenían buenas sillas, ¿cómo era? No, ellos no miraban eso, nosotros pues tampoco peleábamos, y cuando ya nosotros queríamos pelear, ellos nos sacaban a hacer recreativas, a enseñarnos a bailar danza o a tejer, para que pues así ya no peleábamos entre compañeras, nos olvidábamos ya de pelear. ¿Y era de cemento, madera la escuela? Madera era la escuela. ¿Tenían polideportivos o cómo Era jugaban? una canchita nomás de micro y de micro. ¿De tierra o de cemento? Tierra, ¿Cómo era? de tierra. ¿Y qué tal las sillas? ¿Cómo eran? ¿De madera? Las sillas eran ¿Metálicas? pupitres de madera. Pupitres se llamaban adelante, ¿no? Pupitres de madera eran una escuela así por debajo. Pupitres llamaban. ¿Y las razones para asistir a la escuela? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? O sea, ¿cuál fue su razón de permanecer en la escuela? ¿Recibía apoyo de ciertas personas como sus padres? ¿Por qué la llevaba a usted esas razones para asistir a la escuela? Pues como mi papá eran bajo de recursos, tocaba con lo que ellos conseguían, pues nos íbamos. Otro para el recreo, pues no teníamos nada, nos la pasábamos así meses sin chupar nada. ¿Y su razón cuál era? ¿Su meta a conseguir o su objetivo? Nosotros, pues mi papá a la fuerza nos mandaba para que nos eduquemos, pues para poder defendernos. Era como herencia de ellos que nos dejaban educación. ¿Y usted cuál era su sueño? Mi sueño era ser pues profesora, pero no salió el sueño. Después ya tuve sus papás lo apoyaban, así como decir, le decían en las mañanas, mi hija, váyase a la escuela, tiene que ir a asistir, o usted solo iba por voluntad propia. Sus padres mi papá, a las 6 de la mañana ya nos levantaba, como a las 8 y nos íbamos a la escuela, nos bañábamos, nos íbamos a la escuela. ¿Y cómo eran los medios en ese caso, en esos tiempos, durante su infancia? ¿Cómo se transportaba usted para asistir a la escuela? Caminando 1 hora a la escuela. ¿Y qué era, así, qué transporte, qué medios utilizaban ustedes? Nada, caminando. ¿Cuántas horas eran? 1 hora. ¿Y qué tal era el camino? El camino era feo, solo de caballería. ¿Y existía algún obstáculo para que usted les impida ir a la escuela? O sea, decir la lluvia, ¿cómo se comportaban en esos tiempos? Si llovía o si estaba el camino mal arreglado, si presentaba algún animal peligroso, ¿cómo era? No, cuando llovía nos decía la profesora que no vamos a clase, porque al lado de la escuela que estudiábamos era un río grande, pues era para evitar que los niños pequeños de pronto pase, o para evitar accidentes, ¿no? Y ustedes, a veces cuando permanecía lloviendo y las quebradas se crecían,
¿ustedes iban a la escuela o no asistían? No asistíamos, nosotros ya los profesores nos decían que no vamos a las escuelas porque adelante esas quebradas grandes que ahorita ya hay puentes, nosotros pasábamos, era puentes de Guadúa y era peligroso pasar a esos puentes, por eso estudiábamos ya grandes, ya pequeños no podían ir porque era peligroso, el río, las quebradas muy grandes. ¿Y usted qué opina? ¿Que ahora sí mejoró bastante el transporte? Ahora sí, pues ahora vea, hay puentes, hay carro para estudiar y hay alimentación también. Nosotros estudiábamos, no había nada, ni restaurante, nada. No, así pues con lo que conseguía mi papá, nosotros veníamos acá a almorzar. Ahora pues hay restaurantes y todo, cambiado hartísimo para el tiempo que estudiaba yo. ¿Y los recursos para permanecer en la escuela, cómo eran? O sea, como me refiero a cuáles fueron lo que usted le aportaba a su papá y qué recursos existían tanto en la escuela, como decir materiales didácticos, deportivos, o sea, a esos recursos, como frente a ese caso, ¿cómo ustedes hacían para poder asistir? Pues mi papá, él nos daba unos lapiceros, cuadernos para que nosotros pues vamos a escribir. Pues las profesoras también nos colaboraban, a veces nos daban colores, cartulina para poder trabajar, pues hacer cualquier trabajo. ¿Y los materiales eran completamente bien elaborados? O sea, me refiero como le digo, ¿eran suficientemente para que ustedes puedan tenerlo durante el año? ¿O cómo hacían esos casos en llegarse a acabar un cuaderno o económicamente no tenían para poder comer algo así para ustedes mismos? Pues se nos acababa un cuaderno, mi papá no pues trabajaba para podernos darnos el cuaderno. O nosotros también teníamos que cultivar pues las cosas que mi papá nos daba. ¿Y esos recursos cree que usted ha cambiado o ha mejorado durante el futuro a seguir? Ahora ha cambiado hartísimo porque imagínense que ahora les dan libros, les dan cuadernos, les dan lapiceros, hasta alimentación, imagínense, el restaurante bien reforzado. ¿Y usted no conocía alguna computadora en esos tiempos, celulares, ahora? Nada, no conocíamos nada nosotros. Nosotros nos dejaban las profesoras lecciones de 2 hojas y decían estudien, para mañana tenemos exámenes y nos tocaba decir las oraciones, todo lo que escribíamos en verbal. ¿Y cómo es su reflexión durante su tiempo? O sea, ¿qué reflexión le ha dejado, qué enseñanza durante su infancia? Pues, De todo lo que le he preguntado, ¿cuál fue su razón o a qué reflexión la llevó durante este conversatorio? el estudio máximamente ahora todos los niños que ya no quieren estudiar, darles ánimo para que ellos estudien y salgan adelante. Nosotros no hemos podido aprovechar, así como decir, universidades, porque los papás no se hallaban capaces, no había recursos. Ahora pues ya más fácil se consigue el dinero y que aprovechen los que pueden estudiar. Ya que no pudimos nosotros, pues nuestros hijos tenemos que sacar adelante para que siquiera lo tengan como herencia lo que uno les da a su estudio.